desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Y estamos viendo el texto de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 del versículo 5 en adelante. Lo leímos la semana pasada. Yo quiero que vayamos directamente al sermón. Vamos a trabajar sobre ese texto. Y esta parte de la serie, ustedes saben que trata de voces en la soledad, ¿no? Esas voces que están a veces ahí en el medio de la soledad donde no hay nada. Y esta segunda parte de esas voces en la soledad, la primera habíamos visto cómo Dios había reingresado en la historia y ahora vemos a dos personajes, vemos a Elizabeth y a Zacarías, a los dos padres de Juan el Bautista, a quienes Dios le da la palabra y en donde Dios rompe el silencio después de 400 años de un supuesto silencio intertestamentario, que se le llama a esa parte que hay entre Malaquías y hasta que se abre de vuelta el texto en Mateo. Pero nosotros sabemos que Dios siempre está orando y siempre está hablando. Él sobre todo es una persona comunicativa. Eso es lo que nos une a nosotros como imagen y semejanza de Dios. Y esta segunda parte del pasaje que queríamos ver, la primera, como dijimos, Dios habló, lo que queremos ver es algo de la historia personal de Zacarías y de Elizabeth, o de Santa Isabel para los católicos. Saben que Isabel y Elizabeth son la misma persona, ¿no? Bueno, y nos cuenta la Biblia, Lucas se encarga de contarnos de este tema, de cómo era este matrimonio. Nos cuenta cómo este matrimonio había vivido una profunda frustración a lo largo de su vida. A lo largo de la vida de este matrimonio, ellos ya eran mayores y todavía no tenían un hijo. Ustedes saben que están esos textos en la Biblia, que uno dice, ¿cómo pueden existir esos textos en la Biblia y después no cumplirse? Porque, por ejemplo, no habrá entre tu pueblo mujer estéril, como una promesa de parte de Dios. Y nosotros lo repetimos como loros. Y nos olvidamos de muchísimas cosas que tienen que ver con la cultura de los judíos, de ese pueblo hebreo. Cuando vos, primero, era polígamo. Si una no tenía, la otra tenía. Y en el caso de no poder tener, ustedes recuerden que podía llegar el caso de que te murieras, pues estabas casado, te morías y no tenías hijos, no tenías descendencia. Entonces, ¿qué decía la ley del levirato? Decía que tu hermano tenía que tomar a tu esposa como esposa propia y embarazarla, por decirlo de alguna manera, y la tenía que tomar como esposa directamente. No es que era el embarazo y nada más, no, era para toda la vida. Y el primer hijo era del difunto. El primer hijo se inscribía como del difunto, pertenecía a esa línea. Pero también había otra tercera opción. Ahora podríamos decir un vientre subrogado. Que era, si tenías una esclava, podías tenerla, y si ella, en el momento del parto, la ama, digamos, en el caso de Sara, por ejemplo, se ponía en el regazo y lo recibía ella. ¿De quién era el hijo? De Sara. O sea, había un montón de métodos para lograr. Pero ¿qué pasa cuando uno piensa que
es una promesa de parte de Dios y a mí no se me cumple. Elizabeth llega a llamar a esto vergüenza, dice, el Señor esto decía ella, en el versículo 25. Esto decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. El carácter del personal de la historia es claro, es claro. Los dos cónyuges, el matrimonio era recto delante del Señor. Eran personas que estaban comprometidas, personas comprometidas con el Señor, personas que glorificaban a Dios, personas que le servían. Acuérdense primero de que Zacarías era sacerdote, ¿no es cierto? Aunque le tocara, como vimos la semana pasada, una sola vez en la vida le tocaba ofrecer el sacrificio perpetuo. Pero después le tocaba, cada tanto le tocaba, ¿no es cierto? 2 semanitas tenía que trabajar y le tocaba desde barrer, podía ser policía del templo, podía estar vigilando la entrada, podía estar dándole de comer a los animales, todo lo que se podía hacer adentro de un templo. Vamos a decir hoy, la iglesia de hoy, bueno, podía estar cortando el pasto, podía estar podando los árboles, a lo mejor le tocaba limpiar el baño, pintar una puerta, qué sé yo, ¿no es cierto? Distintos trabajos. No por ser sacerdote uno hacía las cosas más honrosas o era la cabeza de todo. Entonces, y Elizabeth lo mismo. Elizabeth era una mujer piadosa, una mujer que continuamente permanecía en oración, una persona piadosa, una persona que hacía las cosas bien. Y sin embargo tenía esa vergüenza, dice ella, ¿no es cierto? Y lo que nos deja claro Lucas es que esta cosa de que no habían tenido hijos no tenía nada que ver. Yo me parece que ni siquiera prendí el micrófono. A ver ahí, sí, claro, había prendido el micrófono. No me escuchaba, estaba meta gritando. Que esta cosa de no quedar embarazado era más que nada, no tenía nada que ver con su actitud ante la vida, con lo que ellos hacían. No había ningún pecado, no había un castigo, no había una vergüenza en el no tener hijos, porque no era culpa de ellos. Y eso lo deja claro, porque él dice en el versículo 6, estamos siempre en Lucas 1, ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y tenemos que entender eso, que en ocasiones las personas que son rectas, que son piadosas, tienen decepciones en la vida. No porque uno es cristiano no va a tener decepciones en la vida, no porque uno sirva al Señor, y lo puede servir con muchas ganas, con mucha excelencia, pero eso no quiere decir que uno no tenga decepciones en la vida. Hay cosas que pueden pasar y cosas que no. Otra de las cosas es que los dos habían orado sobre esa situación. Parece ser que esto que Dios le mandaba era respuesta a una de sus oraciones, algunas de sus oraciones. Fíjense en el versículo 3, cuando el ángel anuncia la venida de Juan el Bautista. Dice, el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Fíjense, no es tampoco algo que Dios le manda de sopetón, sino que es algo sobre los cuales ellos habían orado. Y Juan el Bautista, o Juan directamente, el hijo de Zacarías y de Elizabeth, es la respuesta de 2 oraciones al mismo tiempo. Algo que Dios hace a veces. Primero, era un hijo para Zacarías y para Elizabeth, pero también era aquel que iba a mostrar que Dios estaba interviniendo para la redención de la nación, porque él era el que iba a decir, enderecen sus caminos, arrepiéntanse de sus pecados, bautícense cada uno, Él es el que va a venir a hablar. Entonces, esa respuesta, ese nacimiento, esa anunciación, es no solamente personal, para 2 personas, para un matrimonio, es para todo un pueblo. A veces las bendiciones de Dios parecen personales para alguien solamente, pero sin embargo terminan muchas veces alegrando a todos, y beneficiando a todos. Por eso muchas veces decimos,
Cuando Dios te prospera económicamente, es para que ayudes. No es para que lo disfrutes solamente. Vimos el día martes que la vida es para disfrutarla. La Biblia nos está diciendo, disfrutala. Pero tenemos que ayudar a los demás. No se puede ser una persona que está disfrutando si al lado mío hay alguien que está pasando necesidad. Es una característica del cristiano la empatía. Y el tener misericordia. Misericordia, acuérdense que es que se mueve el corazón a hacer algo. No es lástima, es misericordia. Ahora, si vamos a los dos personajes, a Zacarías y a Elizabeth, vamos a ver dos personas justas, pero dos personas distintas. Vamos a ver a Zacarías. Lo primero que hace es presenta dudas sobre el mensaje del ángel. Porque él dice, ya estamos más viejos como para tener hijos. Y esto no nos tiene que poner mal. Digo, cuando uno tiene dudas, tiene dudas. No es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ellos alcanzaron la promesa. No, bueno, está bien, está bárbaro, es un versículo. Es un versículo, pero la fe tiene dudas en el camino. La fe es afirmada por las dudas. Uno duda y Dios responde. Uno duda, uno dice, ¿por qué puede pasar esto? ¿Será que Dios...? Y después uno se da cuenta que Dios nos responde y nos dice, no. Y nos da certezas. No tengamos, como decía Daniel Rota, la certeza de los locos. Que dicen, bueno, fíjense en el texto, por ejemplo, que no nos tocó, pero me vino a la mente ahora. El texto de las tentaciones de Jesús. ¿Qué hace el diablo con los textos? Los tuerce. Le dice, andá y tirate de arriba del pináculo del templo, porque total, la Biblia dice que Dios mandará a los ángeles y no te... Y Jesús dice, estarás estúpido. Yo no voy a hacer eso. Él dice, no voy a tentar a Dios. ¿No es cierto? Uno piensa eso. Uno piensa en esos textos, se le vienen a la mente, ¿no? Pero cómo a veces, como iglesia, predicamos un mensaje en el cual la duda no es aceptada, donde solamente está la certeza, donde solamente está la fe. Y estamos en esa fe extremistas, como hablábamos el otro día, ¿no? La fe marginales, esa fe que están más allá de todo. Y cuando se nos pide una fe mediana, una fe, decía sobre el liderazgo, recuerdo hace mucho, nos enseñaban a los pastores que uno no tenía que ponerle expectativas muy altas a los hermanos. Dice, dales una fama que puedan alcanzar. No le pongas tan alta la vara, porque si no, se echan abajo, se ponen mal. Dale una fama que puedan alcanzar, dale algo que ellos puedan cumplir. Y a medida que van cumpliendo, se puede ir levantando el tope, se puede ir levantando el techo, pero no le des algo. Ahora, si eso pasa con nosotros, si eso pasa con nosotros en nuestra vida diaria, Dios, ¿qué es lo que nos pide? ¿Nos va a poner la vara tan alta que no podamos lograr nada? ¿O nos va a ir acompañando a lo largo del camino en nuestro crecimiento? Entendiendo que la salvación es un hecho, pero que la santificación es un proceso. Y es un proceso que se va llevando de a poco. Es un proceso que es un poquito hoy, otro poquito mañana, otro poquito más. Y algunos a lo mejor en una semana están hechos San Francisco de Asís. Pero a lo mejor hay otros que les lleva toda la vida cumplir algo chiquito. O cumplen cosas chiquitas y nosotros los despreciamos por esas cosas chiquitas que hacen. Y a lo mejor venían ni para la Santa Cena, una vez cada tanto, venían cada 6, 7, 8 semanas a la iglesia. Y hubo un mes que vinieron 2 veces. Ah, bueno, pues si no viene nunca. Pero a ellos les costó eso. O a lo mejor no sabían orar. Pero un día pasaron adelante a partir el pan, a compartir el vino o algo. Hicieron una oración chiquitita. Bueno, pero con esa oración
Como escuchaba yo muchas veces, hubo una época que decía, esas oraciones no llegan ni al techo. Todas las oraciones, así sean balbuceos, así sea la voz más bajita, así lo digas llorando, así lo digas con el último quebranto de tu corazón, Dios te escucha. Y acuérdense, el ángel se parece decirle a Zacarías que quédate durante un tiempo en silencio y observa lo que va a hacer Dios. Porque lo deja mudo, acuérdense. Lo deja mudo. Y en esa cosa de quedarse mudo, ¿vieron que dicen que cuando uno, por ejemplo, es ciego se agudizan todos los otros sentidos? Cuando uno está mudo, se agudizan los otros sentidos también. Uno aprende a hacerse entender a veces sin hablar. Y uno aprende a escuchar más que hablar. Recuerdo el capítulo de Los Simpsons, cuando Homero se le fractura la mandíbula y le tienen que enyesar toda la boca. Entonces no podía hablar. Y él se había convertido en una mejor persona porque era un mejor oidor. Él oía a todas las personas. Me acuerdo un papelito y decía, bueno, cuéntame tu día, le decía a la esposa. Y él se sentaba y escuchaba a todo el mundo, y se había convertido en una mejor persona. Esto está en San Sergio capítulo 3, verso 24. Pero a veces Dios nos deja mudos a veces con las circunstancias. Nos sorprende de tal manera que nos deja mudos, o deja que el dolor nos apriete tanto que nos quedemos mudos, o hace que la alegría sea tan grande que nos deje mudos. ¿Para qué? Para que podamos escuchar. Y fíjense que el silencio no dura para siempre, sino que es una señal, hasta que Dios lleva a cabo su palabra, hasta que solamente va a tardar ese silencio hasta que Dios haga la obra. O sea, callate y déjame hacer a mí lo que tengo que hacer. No me vengas a explicar. Es una señal. A veces el silencio es una señal. Es una señal. ¿Y cuál es la señal, no? Que Dios va a cumplir la promesa, que va a llevar a cabo su palabra. Zacarías tiene que escuchar a Dios y tiene que confiar que Él va a hacer lo que le prometió. Y cuando Zacarías termina la tarea, cuando sale de adentro del templo, cuando sale de quemar incienso, todos se dieron cuenta de que algo había pasado. Cuando salía el sacerdote, por lo general lo que hacía era impartir una bendición. Dice así. Bueno, como se imparte la bendición, o como. Algunos los hacen así, el pastor lo hace de esta manera, los curas lo hacen así, ¿no es cierto? Él es incapaz, y se ve que había una bendición que él tenía que decir. Yo no recuerdo cuál era, pero calculo que será alguna de las bendiciones de Deuteronomio, o alguna de esas tipos de bendiciones, ¿no? Bendito en tu entrar, o la Shemá, o alguna cosa por el estilo. Debería ser. Fíjense en el versículo 22 de Lucas 1, dice, cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Y este es Zacarías. Pero hay un segundo, que en verdad es un tercero, que está metido ahí en el medio de estos dos personajes. Y es Dios. Dios está también acá en el medio. La acción que Dios hace es el fruto de la gracia de Él mismo, puesto que ha mostrado su bondad. Quiero que veamos Génesis, capítulo 21, versículo 6. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Dios está haciendo algo para mostrarse. No para mostrarle solamente a Elizabeth, no en este caso para mostrarle en Génesis o para mostrarle a Sara, sino para mostrarle a todo el mundo. Y Sara lo entiende porque dice, no solamente me ha hecho reír, sino que todos se van a reír conmigo, todos se van a alegrar conmigo. Y sepamos que Dios lo hace por pura gracia. Dios no tenía ninguna obligación de darles un hijo, no tenía obligación de nada. Dios no está obligado a nada. No porque yo decrete, no porque yo pacte. Mira, cuando vos haces un pacto, lo digo porque hay gente a lo mejor que nos mira también por internet y todo. Cuando en la iglesia te dicen, vos tenés que hacer pacto con el Señor, ¿sabe algo? Vos estás haciendo pacto con tu pastor.
Estás haciendo pacto con tu apóstol, con tu profeta estás haciendo pacto. No estás haciendo pacto con Dios. ¿Y sabes qué? Dios no está obligado a cumplir ningún pacto de hombre. No te dejes engañar. El otro día lo hablábamos también con respecto al tema de los matrimonios, cuando dice, no, porque el pastor me dijo, mira, una profecía, esta es la chica para vos, este es el muchacho para vos. Bueno, flaco, si el pastor se equivocó, que pague los gastos del divorcio él después. No hay que, por favor, nadie le diga, Dios me dijo nada, Dios no, listo. Tenemos que ser responsables por nuestros actos, por nuestras acciones. Y los pastores que engañan a la gente, robándole de esa manera por medio del pacto y decirle porque vos haces pacto y si vos pones tanto, Dios te va a dar tanto, todo. Es lo que les digo yo acá, ponga cada uno como quiera, pongan lo más que puedan, como decía Wesley, ¿no? Trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Y Dios no tiene ninguna obligación de devolverte. Dios no tiene obligación con nadie, porque de Él es todo. A todo le pertenece a Él. La tercera persona es Elizabeth. Elizabeth no reacciona como reacciona Zacarías. Ella no reacciona como una persona amargada porque Dios no le había dado un hijo y no andaba por la vida amargada por eso. Esa vergüenza que tenía la tenía guardada en su corazón. Ella dijo, Dios me ha quitado una vergüenza. Pero yo creo que, déjenme hacer una exégesis de Elizabeth, cosa que la Biblia no dice, pero a mí se me ocurre, que la vergüenza no tiene que ver con el corazón de Elizabeth, sino que tiene que ver con el corazón del resto de las personas que te viven hinchando, volviendo loco, atrás tuyo, diciéndote, Dios te va... Ustedes no saben la cantidad de promesas que tenemos nosotros de hijos. Tendríamos que tener 700 más o menos. El año que viene, a esta misma hora, estarás abrazando un hijo. Yo la verdad que los conozco y conozco la dirección. La verdad que tendría que ir a apedrearlos, porque profeta que no se cumple la profecía hay que apedrearlos hasta la muerte, dice la Biblia. Entonces decimos, bueno, ¿de dónde viene la vergüenza? ¿Viene de Elizabeth, que era una persona justa, que oraba o todo? ¿O viene del resto que te hincha y te hincha? ¿Y cómo? ¿Y para cuándo, che? ¿Y para cuándo? ¿Y ustedes para cuándo? Y a lo mejor están, o a lo mejor, o no tienen ganas de tener chicos todavía, o a lo mejor no pueden. Y en secreto están guardando eso en su corazón y esperando que Dios haga la obra. Entonces, ¿la vergüenza de dónde viene? Por eso digo, déjenme hacer esta exégesis, porque creo que viene por ese lado. No viene por el tema de Elizabeth, precisamente, sino que la vergüenza viene, porque ella no en ningún momento se la escucha amargada, no se la escucha amargada por la falta de un hijo. De hecho, ella parece que, si uno mira bien ese pasaje, parece que aceptó la situación. Cosa de que no todos muchos hacemos, aceptar las situaciones. Me acuerdo después de muchos años de empezar a padecer la fibromialgia, hubo un solo médico y alguien, y encima era evangélico, que fue y me dijo, negro, te tenés que amigar con la enfermedad. Va a ser tu compañera. ¿Y cómo uno se va? No, en el nombre del Señor. Echo fuera la enfermedad. La sangre de Cristo. ¿No? Y uno dice, pero todavía no me sanó. Y cada vez que cuento esto, siempre viene, lo cuento en alguna iglesia, vuelvo, después viene el pastor y me ora. Porque dice que no puede ser. Bueno, yo me amigué con mi enfermedad. Es mía. Es mía y la llevo con el Señor. La llevamos los dos juntos. Es un yugo que el Señor me ayuda a llevarlo. Fíjense que ella aceptó no solamente, y estaba sirviendo, dice que servía con toda fidelidad. Pero cuando Dios le alivió ese peso, ella se regocija. Pero ¿saben por qué se regocija? No se regocija por la alegría del hijo solamente. Se regocija porque dice, Dios se preocupa personalmente por mí. Dios, que tiene que andar sosteniendo el universo, se preocupa porque yo tenga un hijo. Pero así no se preocupe, Él también se ocupa. Siempre está ocupándose. Concluimos. Y
unas preguntas, ¿no? Digo, ¿cómo podemos tomar un hecho que ocurrió en el primer siglo, allá lejos, y hace mucho tiempo, para nuestra vida diaria, para nuestro diario vivir, para la cosa cotidiana? ¿Cómo podemos tomar estos acontecimientos que son únicos dentro del plan de Dios? Porque el nacimiento de Juan el Bautista es un evento único en los planes del Señor. Y entender lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo podemos mirar eso que pasó hace 2000 años y poder traerlos a nuestra vida? Y la respuesta yo creo que se da en 3 niveles distintos. El primero es que podemos estudiar el carácter de Dios. Podemos ver cuál es el carácter de Dios. Cómo Dios obra en estas personas, cómo Dios obra en estas cosas que son históricas, que son cosas grandes, porque Juan el Bautista no es un personaje de un libretista, sino que es un personaje real, es un personaje histórico. Y cuando leemos estos textos nos damos cuenta cómo Dios se acerca a las personas incondicionalmente, porque no importa si son fieles o no son fieles, Dios se acerca igual. La misericordia y la gracia hace que Dios se acerque a todos nosotros. Se acercó tanto a Zacarías, que no creía, y encima era sacerdote, estaba ahí adentro, estaba todo el día, supuestamente se dedicaba a eso, y sin embargo obra en él. Y también se acerca a Elizabeth, que era una persona que estaba aceptando la voluntad de Dios. Lo segundo es que podemos estudiar a los personajes de las narraciones, de estas cosas que la Biblia nos cuenta. Describen a personas reales históricas, son personas reales históricas, y en distintas situaciones. No buscan siempre situaciones, hay situaciones que son muy comunes de todos los días. Texto hermoso, la mujer samaritana. Texto hermoso, la mujer samaritana. La mujer samaritana, ¿cuál es el hecho, en la acción que estaba realizando la mujer samaritana? Yendo a buscar agua. Y Dios nos cuenta esa historia para hacernos entender que no se va a adorar en este templo, que no se va a adorar en el otro, sino que se va a adorar en el corazón. ¿Cómo le habla Dios a David? Cuidando ovejas. Cuidando ovejas. Estaba ahí el divino Botón abajo de un árbol, pelando una ramita. Y Dios le da salmos, y Dios le da promesas, y Dios lo va formando. En cosas comunes, la Biblia cuenta esas cosas comunes, por eso podemos ver esas narraciones, porque Dios nos quiere contar las distintas situaciones. Y nosotros nos podemos ver a nosotros mismos en ellos. Porque no nos pone en el medio de un palacio, no te cuenta la historia del palacio, la historia del templo, de Jerusalén, atrás de la cortina, atrás del efod de lino, y no te cuenta esa historia. Te ponen cosas cotidianas de todos los días, por eso estamos viendo los evangelios, porque los evangelios nos ponen en esos lugares, nos ponen en los lugares comunes, en los lugares cotidianos, en las acciones cotidianas de las personas. Y no solamente nos vemos a nosotros mismos, sino que también vemos a personas que conocemos. Y nos da la pauta de decir, esta persona es como tal. Y a esta persona le pasaba tal cosa. Y esta es la forma en la que la Biblia nos enseña. Así nos enseña. Con cosas simples. No nos enseña en el medio de la locura, no nos enseña en el medio de profetizar y no hace falta que se llene todo de humo, porque está bien que pongan humo, porque venden humo. Las cosas simples, las cosas comunes, las cosas claras. Tengan la plena seguridad de que usted mañana escucha esta prédica y se la da a cualquiera y le dice, mirá, vos podés esto leerlo en tal texto de la Biblia. Y está ahí. No es algo que se le ocurrió al pastor. Es algo que está ahí, está en la Biblia. Los pastores se nos llamó a predicar la Biblia. Miren qué difícil, ¿no? Se nos dio un librito, digo. Miren qué difícil que es, ¿no? Y también nos enseña las reacciones, las sabias y las erróneas. La Biblia no oculta las miserias de las personas. Nosotros somos los que ocultamos las miserias y somos difíciles de mostrarnos tal cual somos y todo. Pero la Biblia cuando dice que David pecó hasta el caracú.
Cuando Pedro se manda a la macana y le corta la oreja a un soldado, no dice, no, lo que pasa es que el soldado lo quiso atacar, entonces ya anda justificando a ver lo que hizo Pedro. No. Y cuando Pedro se equivoca diciéndole algo a Jesús, diciéndole, no, que esto no sea así, no vas a dejar atraparte, ¿cómo vas a dejar? Él le dice, apártate de mí, Satanás. Porque ponés las cosas en la vista en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. La Biblia no oculta nada, la Biblia es muy sincera. Es muy sincera. Dios es muy sincero en la Biblia. Relatar la historia de la salvación tal y como tuvo lugar es como referir la base de lo que Dios hace hoy con la humanidad. Contando estas historias, podemos trasladarlas al día de hoy. Podemos mostrarlos al día de hoy. Hoy podemos ver que a lo mejor la gente está mal, la gente está desesperanzada, hay una cultura de la desesperanza, está todo mal, son todos iguales, todas las personas, mátenlos a todos y que Dios los clasifique, ¿no es cierto? Está toda esa historia ahí por atrás, está todo. El problema es este, el problema es... El problema es que no volvemos nuestro corazón a Dios, ese es el problema. El problema es cuando no queremos arrepentirnos, cuando no queremos, como hacía Elizabeth, soportar lo que Dios te trae. Aceptar lo que no tengo y agradecer por lo que tengo. Porque no hay ninguno de nosotros que le falten todas las cosas, ni hay ninguno que tenga todo. Dios es un Dios equilibrado. Dios equilibra. Pero dice la Biblia que cuando Dios da hasta que sobreabunde. Entonces cuando nosotros damos gracias, cuando nosotros estamos agradecidos por lo que Dios nos da, esas gracias que nosotros damos, que no es solamente plata, que no es solamente dinero, sino que a veces es agradecimiento, a veces son acciones, a veces son oraciones, a veces son cantos, a veces son ese tipo de cosas. Es lo que dice Jesús cuando dice, den y se les va a dar. Una medida buena, apretada, remecida, abundante. Eso es lo que nos da Dios a cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Las actitudes. Puede haber dos actitudes, pero el mensaje es exactamente el mismo. Acá en este pasaje que leímos hay dos actitudes. Hay un mismo mensaje, hay una misma promesa, hay un mismo cumplimiento, pero hay dos actitudes distintas. Pero el mensaje es el mismo. Fíjate cómo estás escuchando la palabra de Dios. Fíjate cómo estás escuchando a Dios. Amén. Vamos a tomar la cena.